En cada amanecer. Y una referencia absoluta es Gustavo Borachí, que es economista de la Universidad Nacional del Sur y un estudioso en la materia. Y hubo que rastrillar para llegar a los números, a los datos y al análisis. Gustavo, buena mañana, ¿cómo andás? Buen día, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, como siempre, un placer. Gustavo, de tu trabajo relevado, de los datos que ha brindado Luca a la Universidad Católica Argentina este fin de semana, ¿qué se puede señalar, qué se puede resaltar? Entiendo que en su gran mayoría negativamente. Sí. Permitime que destaque en primer lugar el trabajo de tu producción, Romina, porque como vos dijiste en la introducción, fue difícil conseguir la información. Todos los diarios del país lo levantaron, pero cuando uno quería encontrar el informe y los datos originales publicados por la UCA, no aparecían por ningún lado. Empecé a estudiar una captura de pantalla que reprodujo alguien, y después tu producción consiguió la planilla llamando directamente a la UCA. Exacto. Bueno, eso se hizo durante el transcurso de la tarde de ayer, y bueno, me parece que lo quería destacar porque bueno, sin esa gestión no tendríamos un análisis completo del panorama como ahora sí tenemos. Bueno, gracias por resaltar el laburo del equipo. Algún día vamos a contar la cuestión de Romina. Romina, lo vamos a decir, ya está blanqueado. Romina Farías, que colabora con nosotros en la preproducción y a la vez está al aire en otra radio, pero no importa, ya pasó. Nunca había que decirlo, pero ya lo dijimos porque también hay que resaltar la tarea. Bueno, hay que tener varios trabajos. Hay que Gustavo, tener, claro, Gustavo, si no pasa lo que pasa, que estamos en la subocupación o la desocupación, y bueno, es lo que pasa. Pero hay que resaltar el laburo de Romy y gran trabajo como cada uno de los integrantes. Bueno, Gustavo, ¿qué pudiste leer? ¿Qué pudiste sacar de concreto de este análisis que ha hecho la UCA? Bueno, hay tres cosas muy claras, muy contundentes. Recordemos primero para la audiencia que lo que vamos a comentar ahora son datos de pobreza del primer trimestre de este año, comparados con los datos de pobreza de los 4 trimestres del año pasado. Y siendo que estamos en el mes de agosto y vamos a comentar datos de hace tanto tiempo atrás, hay que resaltar que estos datos el INDEC no los publica. Hasta fines de septiembre no hubiésemos tenido ningún dato de pobreza del primer semestre de este año. En cambio, la UCA lo que hizo fue, usando una base de microdatos publicadas el viernes por el INDEC, hizo un cálculo aproximativo de cuánto sería la tasa de pobreza del primer trimestre. El INDEC solo calcula completado el semestre. Por eso es valioso este dato, y además, agregando cálculos trimestrales para el año pasado, uno tiene como una trayectoria de 5 trimestres consecutivos para hacer una evaluación de cómo fue el último año de Aníbal Fernández y el primer trimestre de Milei en términos de pobreza. Ese es el primer aspecto fundamental. Después, con respecto a los datos, hay tres conclusiones muy claras. Hay un aumento muy importante de la pobreza, tanto del número de pobres urbanos como del porcentaje de la población cuyo ingreso familiar no llega a cubrir una canasta básica total. Ese es el primer punto. El segundo punto es que hay un aumento también de la cantidad y del porcentaje de personas que están en situación de indigencia, es decir, que tienen un ingreso familiar que no cubre ni siquiera una canasta alimentaria básica. Y un tercer punto fundamental es que aumenta la relación de la indigencia a la pobreza, es decir, hay una tendencia a que todos los nuevos pobres son indigentes. Es decir, por cada nuevo pobre, para decirlo de un modo más correcto, por cada nueva persona que cae por debajo de la pobreza, hay una persona que cae de la pobreza a la indigencia, ¿no es cierto? Recordemos que las personas indigentes son un subconjunto de las personas pobres. Hasta el año pasado, por cada 2 personas nuevas pobres, había una persona que caía en la indigencia. En cambio, en el primer trimestre de este año, a partir del cambio de gobierno, por cada nueva persona pobre, una cae en la indigencia. Es decir, que el aumento de la pobreza del primer trimestre de este año va de la mano prácticamente 1 a 1 con un aumento de la indigencia. Mientras que este fenómeno era más moderado
durante el año anterior. Aumentaba la pobreza, pero aumentaba relativamente menos la indigencia. En cambio ahora aumentan en igual proporción. Por ejemplo, te doy un caso de Bahía Blanca para que se comprenda bien. Sí. En Bahía Blanca hay, según estos números, ya te digo el número, Sí. 147.000 pobres en el primer trimestre de este año. A principios del año pasado había 99.000. Es un aumento de casi 48.000 pobres. ¿No es En un cierto? año, En un año, 50% en la impresionante. cantidad de pobres. Es muy alto, ¿eh? Es muy alto. ¿Y qué pasó con la indigencia? La indigencia pasó de 14.000 personas a 45.000 personas. Es decir, que mientras la pobreza aumentó 50%, la cantidad de indigentes más que se triplicó. Todo, perdón, Gustavo, todo esto en un año, en el último año, en el distrito de Bahía Blanca, en el conglomerado Bahía Cerri. Exactamente. Qué Todo bárbaro. esto en Bahía Blanca Cerri. En pobreza, Bahía Blanca acumuló 47.000, 48.000 pobres nuevos en un año y 31.000 y pico de indigentes nuevos. Y cuando uno mira con qué intensidad se fueron generando estas dos situaciones, se ve claramente que mientras que la pobreza se generó, la mitad de la nueva pobreza se generó durante el 2023, en los 4 trimestres, y la otra mitad en un solo trimestre del nuevo gobierno de Milei. En cambio, en la indigencia, 2/3 de la nueva indigencia se generó en un solo trimestre del nuevo gobierno de Milei. Es decir, de los nuevos 31.000 indigentes, 21.000, todos se produjeron en el primer trimestre de este año. Solo 10.000 indigentes, solo 10.000 personas cayeron en indigencia a lo largo de todo el año 2023. Por supuesto, esto no tiene que ser interpretado como una valoración positiva de lo que fue el año pasado, ¿no? Sino como una valoración muy negativa de lo que fue el primer trimestre de este año en términos de pobreza e indigencia. Impresionante los datos, los números que estás brindando, Gustavo, porque esto lleva un tiempo, lo has hecho en tiempo récord, digamos, de elaborar, de brindar, de traducir los datos de la UCA en lo que es el conglomerado Bahía Cerri. Sergey y Juli, abiertos. Gustavo, buen día. Buen día. El indigente, la persona indigente, ¿qué implica específicamente? Digo, ¿es alguien que no tiene trabajo, por ejemplo? La indigencia no alude a su situación laboral, sino que alude a su situación de ingresos. Es decir, el ingreso puede provenir de una fuente laboral, o puede venir de ayuda familiar, o puede venir de un plan social. La situación del indigente se define como aquella familia o adulto cuyo ingreso no alcanza a un cierto nivel, que se va calculando y se va actualizando. Y ese nivel es el costo de una canasta que solo tiene alimentos. Es decir, las personas que no alcanzan ese nivel de ingreso quiere decir que no llegan a tener un ingreso suficiente como para pagar una canasta hiperelemental de alimentos. En cambio, la pobreza se define en función de una canasta básica muy modesta, pero que incluye no solamente alimentos, sino algunos servicios. Uh-huh. Entonces, esa es la gran diferencia. Se puede ser pobre y no ser indigente, que en realidad la mayoría de las personas que están en situación de pobreza no son indigentes, pero sí un porcentaje ahora creciente, en este caso creciente, de pobres han caído en la indigencia. ¿Por qué? Bueno, producto de la pérdida de empleo es una de las causas, porque la pérdida de empleo es la forma más drástica de quedarse sin ingreso o de haber reducido su ingreso. Es decir, una persona puede perder ingreso real porque la inflación se acelera con respecto a su salario, pero una persona que pierde el empleo pasa a ganar cero, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esa es una fuente muy importante de pobreza. Pero también tenemos en los datos divulgados por la UCA otra información, esta ya no es específica de Bahía Blanca, sino para el total, que nos muestra que también entre la población pobre crece el porcentaje de personas que tienen trabajo.
Ajá. Esto también es muy interesante, porque señala la otra posibilidad, que uno es pobre no porque esté sin trabajo, sino porque trabaja, y tal vez incluso trabaja muchísimas horas y muchísimos días por semana, pero como la inflación de los alimentos ha sido tan grande, y las paritarias y los acuerdos paritarios y los acuerdos salariales y los aumentos salariales han ido muy por detrás, bueno, entonces estas personas han quedado por debajo de la línea de ingresos de pobreza. Entonces, por ejemplo, acá ellos muestran que el porcentaje de ocupados, personas ocupadas que son pobres, pasó de menos del 30% el año pasado a casi 45% este año. Es decir, casi 20 puntos porcentuales de aumento. ¿Qué sería ocupados? ¿Que tienen un trabajo parcial, digamos, de menos horas? Ocupados son todos tipos de ocupados. Esto incluye tanto los subocupados como los ocupados plenos. Ajá. Y también un cierto porcentaje de sobreocupados. Estos son todos ocupados. La característica de estos ocupados es que son pobres. Es decir, que cuando se hace el cálculo de sus ingresos, este ingreso no alcanza esa línea de pobreza. Pero, sin embargo, es gente que trabaja. Este porcentaje era 1/3 hace un año. Hoy es casi la mitad. Gustavo, perdóname, dentro de toda la información que manejás histórico, ¿hay algún periodo similar que se parece a este, sobre todo en este detrimento que hubo, en esta caída tan drástica en tan poco tiempo? Sí, no tengo a la mano los números exactos para hacer una comparación precisa, pero desde ya Bahía Blanca en los años 90 tuvo un shock de despidos y de aumento de la pobreza muy importante, que es altamente probable que sea comparable al que está experimentando ahora este que estamos comentando. Uh-huh. Sí, es muy probable. Acá cuando fueron las privatizaciones en los años 90 hubo miles de despidos. El contexto económico era un poco diferente porque se dio en el marco de una tibia recuperación de la actividad económica, del comercio y del crédito, a principios de los años 90, cuando fueron las privatizaciones, la reforma del Estado, los despidos masivos en la Junta Nacional de Granos, en el puerto, en la petroquímica, en SECBA. Mucha gente, digamos, de 50 a 60 años recordará que el periodo hubo un aumento importante de la desocupación y de la pobreza. A medida que transcurría la década eso se fue agravando, y seguramente si encontramos una serie de datos que sea comparable con la metodología actual, veríamos números parecidos a estos. Uh-huh. Desde el punto de vista cualitativo es similar, uh-huh, ¿cierto? Porque detrás de esto hay un proceso de despidos y de disminución de los salarios. Tal vez la diferencia sería que la economía estaba saliendo de la hiperinflación en esos años y había una cierta recuperación del comercio, algo que no se está dando ahora, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? Ahora hay una caída estrepitosa de las ventas de los comercios, de las ventas en supermercados, del consumo de productos de primera necesidad. Bueno, este es el contexto en el que estamos hablando en este momento. Gustavo, estos números eran esperables, ¿no? Digo, después de una devaluación como la que tuvimos, después de las disparadas del dólar, etcétera, digo, esto era lo esperable, era lo anticipado. Sí. No solamente era esperable, es decir, cuando un acontecimiento económico es tan esperable, hay que pensar de que era esperado, es decir, de que era parte del objetivo de la política económica. Claro. ¿Cierto? Porque si un conjunto de economistas, gente profesional, hace una política que se sabe que va a tener esta repercusión, quiere decir que la desocupación cumple algún papel en el esquema de la política económica. Sí, es un objetivo al final. Eso es parte de un objetivo que no se puede enunciar, ¿no es cierto?, como puntualmente, no puede ser dicho por ningún funcionario público, pero es parte de la agenda. Lógicamente acá hay un objetivo muy claro del gobierno de refundar sobre bases nuevas las relaciones laborales. Bueno, para cerrar, Gustavo, entonces, sí, me parece que hay un montón de datos, es muy interesante lo que has abordado. Lo más relevante es que en los últimos 12 meses la pobreza en Bahía ha crecido más de un 40% y la indigencia se ha triplicado, según tus datos.
Sí, la indigencia se ha triplicado, exactamente.